Nos toca habitar un tiempo de la Tierra en donde pareciera que estamos inmersas como personas y como sociedades en una contradicción irresoluble. Hemos consolidado un modelo de organización social y económica que se basa en una contradicción en sus propios términos, que es el crecimiento exponencial. En los años 70 se desarrolló un informe crucial para entender cuáles son las tendencias y los límites de este crecimiento exponencial. De hecho, el informe Meadows se llamó Los límites del crecimiento. Se cruzaron muchas variables en donde la dominancia de la exponencialidad indicaba que entre el año 2020 y 2050 todas las curvas tendenciales hacia arriba, es decir, hacia la exponencialidad, tocaban su techo y empezaban a caer. ¿Qué significa esto? Que este tiempo que habitamos está encontrando el límite geofísico a un postulado social, a una idea que fue cohesiva durante mucho tiempo y que hay que empezar a desandar. Es muy complejo, es una tarea titánica entender que las propias bases de la teoría económica moderna se sustentan en una mentira geofísica. No es posible crecer exponencialmente por fuera de un modelo matemático cuando los límites geofísicos del planeta están determinados y son medibles. Dicho esto, parte de la tarea titánica a la que se enfrentan quienes deciden poner sus talentos y vocaciones al servicio público es también la de dudar, la de cuestionar si, por ejemplo, indicadores como el Producto Bruto Interno, el PBI, que se instalan globalmente con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial para medir el desarrollo de las naciones, son apropiados para medir la prosperidad en estos tiempos en los que la regeneración y la redistribución deberían ser los patrones orientadores. Frente a este, yo llamo terraplanismo económico, aparecen nuevas teorías económicas, nuevas y viejas en verdad. El paradigma del buen vivir, desde las cosmovisiones de los pueblos originarios, la economía a escala humana del otro lado de la cordillera de los Andes, con Manfred Magniff, un chileno que ya murió y desarrolló potencialidad económica a partir de otras bases que no tienen que ver con la escasez y con el crecimiento infinito, sino con el sustentar las necesidades básicas, satisfacer para la mayor cantidad de gente posible lo necesario para vivir y ganar tiempo para desarrollar habilidades comunitarias y ganar felicidad. Y mucho más adelante en el tiempo, y ahora muy de moda, la economía de la dona. Kate Raworth, una economista inglesa de la Universidad de Oxford, desarrolló hace ya unos 10 años la teoría económica de la dona, de la rosquilla, una nueva base sobre la cual repensar el desarrollo productivo de un territorio a partir de la regeneración y la redistribución como medidas principales. Dejar de construir medidas productivas que tienen consecuencias degenerativas para diseñar desde el origen prácticas que apuntan a la regeneración de la biocapacidad planetaria. Porque algo que la crisis ecológica y la crisis climática ha demostrado es que no solamente tenemos que desacelerar nuestro ritmo, tenemos que ayudar también como actores, parte de esta trama viva que es la Tierra, a regenerar esa biocapacidad perdida, porque el tiempo de la sustentabilidad ya se agotó, ya no hay posibilidad de sostener que podemos hacer uso de los recursos naturales de forma moderada para que queden en igual disponibilidad hacia adelante de cara a las generaciones futuras. Esa falacia fundacional del desarrollo sustentable ya encontró su límite en la biocapacidad, en los límites planetarios. ¿Por qué es importante hablar del elefante en la sala, del PBI como unidad de medida para el desarrollo? Un PBI que crece a un 7% anual duplica el volumen de la economía en 10 años y la cuadruplica en 20.
Con esas tasas de crecimiento, por ejemplo, la economía china, en 50 años es 32 veces más grande que al inicio. No hay forma de sostener la exponencialidad en el crecimiento si queremos conservar posibilidades de una transición justa para la mayor parte de la humanidad en los tiempos de colapsos múltiples que vamos a vivir. Hay numerosos parámetros de nuestras sociedades y de nuestro impacto sobre el planeta que siguen el patrón de la exponencialidad. El PBI, el crecimiento poblacional, el consumo de energía, de agua, de materiales. La concentración de gases de efecto invernadero también es regida por el patrón de la exponencialidad. Los eventos extremos, la deforestación y la tasa de extinción también sigue el mismo patrón de exponencialidad. Y esto es lo que hay que poner en discusión, problematizar para pensar si la suficiencia y la prosperidad tienen más que ver con los tiempos que vivimos que seguir apuntando a aumentar el volumen total de la economía. Un dato de contexto adicional a los que venimos hablando es este. No hay forma de seguir aumentando el volumen total de la economía y la acumulación de riqueza material. Es imprescindible abordar la conversación de fondo sobre la redistribución y existen nuevas teorías económicas que además le brindan sustento teórico y académico para empezar a caminar nuevos senderos en la planificación de política pública. Frente a los dilemas que nos traen los múltiples colapsos que ya estamos atravesando como sociedades, cabe hacernos preguntas fundacionales, porque si no las hacemos ahora, ¿cuándo? Si no nos hacemos las preguntas sustantivas, difícilmente vayamos a poder planificar política pública acorde a generar respuestas. ¿Cómo se diseña una transición energética para descarbonizar la economía y aún así seguir teniendo una matriz productiva suficiente para garantizar el satisfacer necesidades básicas para nuestra gente? ¿Para qué se usa la energía que generamos? ¿Qué industrias la consumen? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Para qué ponemos el esfuerzo de la estructura del Estado a disposición de muchas industrias que sabemos que tienen que reconvertirse inevitablemente de cara a generar resiliencia frente a la crisis ecológica y climática? Y en ese sentido las preguntas no se quedan en un plano etéreo, sino que nos llevan a pensar desde una democracia robusta cómo generar estos planes. Ninguna justicia climática va a ser alcanzable si se diseña exclusivamente desde el despacho de una oficina. Y lamento decirles, formuladoras y formuladores de política pública, que no queda ninguna alternativa que profundizar la democracia. Y profundizar la democracia es habilitar mecanismos de participación ciudadana directa y vinculante para que estos planes de transición tengan licencia social y puedan ser implementados dentro de un marco de organización social y económica pacífico y democrático. Dicho esto, pensar que vamos a vivir el tiempo de múltiples colapsos no significa ninguna extinción inevitable. Significa también la potencialidad de dejar que termine de morir un sistema que no trajo los beneficios que esperábamos de él. Y lo que sucede cuando una fruta está demasiado madura es que se pudre. Llegamos al momento en el que la fruta de la organización social y económica basada en acumular riqueza material, entiéndase como capitalismo o el nombre que querramos ponerle, ya se pudrió y es necesario compostarla. Y que las frutas inmaduras y que están todavía verdes, vinculadas a nuevas economías, a proyectos regenerativos, a acompañar la resiliencia territorial que se necesita socialmente para transitar de forma pacífica este tiempo de colapso, pueda acompañarse desde las políticas públicas para su madurez. Quiero remitirme
a dos palabras que no mencioné y que son preponderantes en el último informe del IPCC, del que hablamos en el video sobre crisis climática, y que tienen que ver con exposición y vulnerabilidad. La forma en la que gestionemos los riesgos que acarrea la crisis climática y la crisis ecológica van a poner en evidencia la escala de valores de nuestras sociedades. Exposición y vulnerabilidad son constructos sociales, son construcciones intersubjetivas a partir de las cuales vamos a privilegiar o no algunos valores sobre otros en los momentos de catástrofes. Está demostrado que frente a catástrofes naturales, sobre todo, los valores que priman son los de solidaridad y empatía. El altruismo en esos contextos difíciles sobresale sobre las conductas egoístas y del sálvese quien pueda, pero aún así los momentos de miedo y de desconocimiento frente a las consecuencias que trae la crisis climática y ecológica puede llegar a hacer que las sociedades generen nuevas escalas de valores. Entonces, la gestión de los riesgos va a ser parte intrínseca en la construcción de políticas públicas desde todas las carteras, no solamente desde la ambiental, la productiva, la energética, la económica, sino también la cultural. Y de allí que es imperioso que la conversación alrededor de los contextos de colapso, entendido como crisis sistémicas irreversibles a partir de las cuales los estados, como garantes de satisfacer las necesidades básicas de la población, dejan de poder hacerlo de forma organizada y en el marco de la ley. Esa es la definición de colapso que yo estoy usando cada vez que lo menciono. Es un nuevo orden de cosas, es la ruptura del contrato social, la gestión de esos contextos de crisis sistémica e irreversible va a ser la prioridad absoluta en los tiempos que vengan. Pensemos que si la exclusión, la desigualdad, la acumulación de riqueza material siguen siendo los patrones culturales que priman en generar referencias legítimas, difícilmente vayamos a poder gestionar estos riesgos de forma pacífica y ordenada. La interacción de la esfera de valores va a entrar en colisión inevitable con el plano de la materia geofísica, en donde las consecuencias de la crisis climática y ecológica van a ser cada vez más evidentes, incluso para las poblaciones urbanas. Gestionar los riesgos de lo que viene va a ser una cuestión que ya va a escapar a las agendas de seguridad, ambientales, de catástrofes económicas, de seguridad social, de producción. Estamos hablando de que la agenda primordial va a poner en riesgo la supervivencia también de las democracias de nuestra región. De allí que la principal solución para que no sea falsa en los tiempos que vienen, desde la construcción de política pública, sostengo que es la de planificar procesos que incluyan a la ciudadanía de forma participativa y vinculante para armar los planes de transición frente a las nuevas realidades que nos impone la atmósfera, el clima y la biosfera. Según todo lo que venimos viendo y la información disponible y acumulada sobre el diagnóstico de situación, estamos claramente frente a una emergencia tan descomunal que nos es imposible de procesar socialmente. No porque no querramos en muchos casos, no porque no se pueda, sino porque no hemos todavía desarrollado los mecanismos colectivos para atravesar esta que es la enorme paradoja del colapso, que es el no creer en lo que sabemos. De allí el desafío para ustedes que están hoy al servicio público en construir estrategias de resiliencia, de adaptación, de transición, requiera de una dosis de imaginación y de voluntad muy grande. Pero en esa
no están solas y no están solos. Yo creo que el esfuerzo más grande tiene que estar puesto en diseñar mecanismos para que ese peso en construir políticas públicas aptas para la transición climática y ecológica sea de forma participativa. Mecanismos de profundización democrática que traigan más voces a la conversación del qué hacer, respondiendo en la medida de lo posible a todas estas preguntas que nos hicimos antes. ¿Para quiénes hacemos lo que hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿En qué cantidades? ¿Con qué prioridades? De allí que la decisión más importante que tengan que hacer a partir de ahora probablemente, si es que no tenían contacto con estas realidades tan escuetamente descritas, es qué hacer con el tiempo que tienen en sus oficinas, en sus trabajos, en sus equipos, en sus tiempos de función pública. Nos vemos entonces en la próxima y gracias por este tiempo dedicado a aprender un poco más sobre la crisis ecológica, climática, las preguntas imprescindibles y los colapsos esperables.